Buenos días, licenciado Cristian Aguas. Soy estudiante del Instituto Superior Tecnológico Central Técnico de la carrera Mecánica Automotriz de la materia de Sistemas de Inyección a Gasolina. En este tema vamos a hablar sobre el sensor MAD. Está integrado por mi persona, Rolando Cayambe. Presenta introducción, que dice: en este caso se va a analizar el sensor MAD, sensor de presión absoluta del múltiple, en un vehículo Chevrolet Aveo Emotion 1.8 2012, con lo cual se va a conocer los diferentes daños que puede tener el vehículo a causa del sensor MAD, con el respectivo manual técnico que consiguió del Chevrolet Aveo Emotion. Como un objetivo general planteado tenemos que es conocer el funcionamiento de un sensor MAD y realizar mediciones para obtener diagnóstico de funcionamiento y las fallas comunes en el vehículo, con el estudio de artículos científicos que nos podrá ayudar y entender de mejor manera. Equipos de seguridad personal. En este caso utilizamos los diferentes equipos de seguridad personal, como son los guantes, un overol y las botas punta de cero y los guantes. La definición de equipos de seguridad personal es: el EPI no tiene por finalidad realizar una tarea o actividad, sino protegernos de los riesgos que presenta la tarea o actividad. En este caso, como trabajamos en un taller automotriz, aquí los equipos de seguridad personal van a ser de mucha importancia, y así no van a suceder con lesiones graves o también algunas pérdidas de algún elemento del cuerpo. Aquí vamos a utilizar para hacer la práctica las siguientes herramientas. En el primer caso tenemos lo que es el multímetro. ¿Qué es un multímetro? El multímetro o teste automotriz digital está diseñado para solucionar problemas de gran variedad. Estos incluyen mediciones de voltaje, corriente, resistores, tensión y intensidad. En la electromecánica automotriz, esta herramienta es de mucha importancia, ya que vamos a utilizar para solucionar algunos problemas que tenemos en el vehículo. En este caso vamos a utilizar para hacer las comprobaciones en el sensor MAD y verificar la señal, lo que la tierra y la referencia del sensor. También utilizamos lo que es el escáner automotriz del OV2. ¿Qué es un escáner automotriz? Un escáner automotriz es una herramienta de diagnóstico especializado que usa protocolos específicos que logran tener comunicación con la ECU y unidad de control electrónica del vehículo. En este caso, este escáner automotriz también nos ayuda a detectar los códigos de fallas que puede haber en el vehículo. Y aquí, para su utilización técnica y adecuada, debemos utilizar los que son escáner de marcas, con lo cual nos va a ayudar a detectar las fallas comunes y los códigos del vehículo. Aquí vamos a comenzar con la descripción del sensor MAD, que dice es medir el volumen de aire en el colector de admisión, bajo el principio que la presión de múltiple de admisión es equivalente al volumen del aire de admisión en la carrera del cilindro del motor. Tipos de sensores MAD. También tenemos los diferentes tipos. Sensor por cambio de tensión, voltaje. El vacío que provoca los cilindros del motor a causa en el sensor una resistencia variable. También tenemos lo que es sensor por cambio de frecuencia. El sensor posee dos objetivos: medir la presión absoluta en el colector y comprobar la presión barométrica sin que haya arranque del motor. Ubicación del sensor MAD. Aquí básicamente lo vamos a ubicar sobre el múltiple de admisión. Este sensor es pequeño y sin partes móviles, con una pequeña sonda que se introduce en un orificio que va al interior del circuito de aire. Aquí, como podemos ver la imagen,
encontramos en el múltiple de emisión, ya que es un fácil de acceso para poder hacer las pruebas y comprobar si el sensor está en unas buenas condiciones con las herramientas adecuadas como son el escáner y el multímetro. Puede ver la falla que pueda tener. Funcionamiento. Básicamente aquí tenemos las partes, cómo está funcionando el sensor MAD. Dice, el sensor MAD funciona al detectar la presión del múltiple de admisión, luego de que el aire pasa por el cuerpo de aceleración o mariposa de la aceleración. Con esta señal, la ECO calcula el volumen del aire en la admisión con una fórmula que determina la relación entre la presión del colector y las revoluciones por minuto del motor. Como podemos ver básicamente aquí en el funcionamiento, el funcionamiento pasa por la presión del múltiple de admisión y da señal sobre una eco con las revoluciones por minuto del motor. Tenemos las diferentes síntomas de falla del sensor MAD. La falla en el encendido y detonaciones decisivas. Aquí básicamente podemos observar cuando un vehículo está con fallas es cuando la detonación es constante. Y aquí el vehículo también puede perder la potencia, se eleva el consumo de combustible y humo negro. El motor puede detenerse y enciende la luz check engine. Códigos de fallas relacionados a un mal funcionamiento. Aquí tenemos el primer código de fallas. En este caso, para poder verificar el código de fallas, ya que en el escáner automotriz casi no detectan las diferentes fallas y la función que puede estar en mal estado. Por este caso, con estos diferentes códigos debemos consultar para ver qué mal funcionamiento está. Tenemos el primer código, P015, mal funcionamiento en el circuito del sensor MAD. Aquí nos indica que revisar el cableado y la señal a la ECO que llegue correctamente. De aquí es P016, problema de rendimiento o también rango de presión absoluta del colector. P07, entrada baja del circuito de presión barométrica, presión absoluta del colector. Aquí tenemos el proceso técnico de verificar del sensor, que es comprobar que el sensor MAD no tenga polvo o suciedad. En este caso, para verificar el sensor, básicamente debemos basar que el sensor esté en unas buenas condiciones, que no tenga polvo, suciedad o algunos cables estén sueltos. Asegúrate de que los cables estén libres de contaminantes. En algunos casos también están lo que es manchados con aceites, ya que en este caso podría ser el problema para que el sensor pueda fallar y que nos dé un aviso en el tablero a lo que es el check engine. Consultar con el manual técnico del vehículo y asegurar qué clase de sensor MAD es. Aquí para esta práctica se utilizó lo que es un manual técnico de un Chevrolet Aveo Emotion 1.8 de 2012, con lo cual podemos constatar que el sensor MAD es un estequiométrico. Para hacer el cambio de un sensor MAD tenemos que seguir los siguientes pasos. Dice, remueve de su lugar el sensor ubicado en el múltiple de admisión. Dice, conecta una bomba de vacío con sensor MAD por medio de una manguera. En este caso vamos a medir la presión, con cuánto puede estar trabajando el sensor de presión absoluta con una bomba de vacío. En este caso, ya verificando todos los procesos, vamos a utilizar lo que es el multímetro, una herramienta automotriz. Dice, selecciona los voltios en corriente continua en el multímetro. El sensor debe encontrarse conectado al conector eléctrico. Coloca el cable de señal con el cable rojo del multímetro. También aquí nos indica que el cable negro del multímetro conectarlo al terminal negativo de la batería. Para alimentar corriente y la tierra hacia el sensor, enciende las llaves sin arrancar el motor. Aquí vamos a medir la medida que nos puede decir
Con la llave en on y sin alimentación de vacío, debe registrarse una señal de 4.7 voltios en el multímetro. En este caso, si no llega a llegar ese valor, en este caso puede ser que el sensor está en mal estado y tenemos que reemplazarlo. A medida que se aplica vacío, el valor de los voltios deberían variar, aumentando y disminuyendo sin presentar apagones en el vehículo. Aquí dice, el multímetro debe medir aproximadamente 4.5 voltios a 5 voltios en el cable de alimentación. En este caso, para verificar el sensor que esté en buenas condiciones, debemos verificar el cable de alimentación que pueda tener el sensor. Si en este caso, si nos da los valores más avanzados, este caso debería decir que el sensor está en un mal funcionamiento o está en alguna mala conexión hecha. Cable de tierra del sensor, se debe registrar un valor de 12 voltios en el multímetro. En este caso el cable de tierra se debe registrar lo que es un valor de 12 voltios, pero en algunos casos en los vehículos, cuando está el sensor más dañado, el valor se asemejaría a más o a menos. Consejos. Aquí tenemos un consejo que dice: consulta el manual de tu vehículo para obtener información específica sobre los terminales eléctricos del sensor MAP. Aquí para tener los terminales eléctricos debemos consultar lo que es un manual técnico para saber qué clase de sensor MAP es y cuántos cables podría tener. Sería de mucha importancia seguir estos consejos. Aquí en unos consejos más sobre el sensor MAP. Cuando nos da problemas de rendimiento del motor, también podría ser la falla eficiencia por un desequilibrio de la presión, y puede deberse que el sensor envía señales equivocadas a la ECU. Entonces, cuando aceleras o desaceleras el vehículo, sentirías que el motor no funciona bien. Incluso en posición relativa, el vehículo se mantiene acelerado. También aquí debemos tener un consejo más que dice: falta de mantenimiento en las bujías. Las bujías sucias pueden contaminarse a tal grado que resulten en una combustión eficiente. El resultado puede ser un motor que funciona débil por una caída de potencia. Por eso, en este caso debemos tener las bujías en un funcionamiento correcto, y así para no afectar el funcionamiento del sensor. En unos consejos más tenemos mayor presión en el motor. A veces la falla se presenta cuando aceleras el vehículo y tarda en responder. Por el contrario, se acelera de forma súbita sin razón aparente. Esto sería esto. Tenemos los siguientes terminales de un sensor MAP. Ya en este caso tenemos lo que son las conclusiones. Luego de haber terminado satisfactoriamente el análisis de sensor MAP, a través de la práctica que se desarrolló he podido constatar la importancia que tiene el funcionamiento del vehículo con el sensor MAP. Aquí para terminar también tenemos que son algunas preguntas que estarán a su criterio. ¿Usted cree que al sensor MAP se le da un mantenimiento cuando está con unas fallas técnicas? Y también cuando el sensor MAP está en desperfectas condiciones, ¿usted cree que se lo debe reemplazar o cambiar por un sensor nuevo, o solo puede hacer mediciones para asegurar que sí está en un funcionamiento correcto el sensor MAP? Ya que tenemos lo que para finalizar una frase motivadora que dice: experiencia para la enseñanza. En este caso, ¿qué quiere decir la frase? Que nosotros, como la experiencia que estamos constatando en el estudio en el instituto, podemos dar la enseñanza ya teniendo lo que son conocimientos, lo que son en la mecánica automotriz. Esto sería todo y gracias por su atención.